Alerta por irregularidades en el manejo de recursos derivados del turismo en Colombia, más de 28.000 millones de pesos. Indagan recaudo e inversión de los impuestos producto del turismo. Investigan a la DIAN y a Fontur, entidades del gobierno nacional. Expectativa por encuentro diplomático entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Consulta de Iván Cepeda queda en manos de conjueces. No alcanzó votación en el Consejo Nacional Electoral. Gobierno Nacional estudia eliminación de plataformas de transporte como Uber, Didi, InDriver y otras. Polémica entre el gremio. Consejo de Estado admite estudio de una demanda contra 9 congresistas. Se busca muerte política por escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Gobierno designa en Consulado de Bélgica a polémico exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Baja en precio de la gasolina no es inmediata. Estaciones lo harán gradualmente. Regresa a las tablas una de las obras más aclamadas de los últimos años en nuestro país, El Exorcista. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La Contraloría detectó irregularidades en el manejo de recursos derivados del turismo en el país por más de 28.000 millones de pesos. En la investigación del recaudo y la inversión de dichos recursos se encuentran entidades del gobierno, la DIAN y Fontur. La Contraloría detectó diversas irregularidades que alcanzan los 28.000 millones de pesos por incumplimientos graves y generalizados en el recaudo del impuesto nacional con destino al turismo y el manejo de los recursos derivados del tributo. La Contraloría encontró que hay 28.000 millones de pesos que están en riesgo o que ya tienen un presunto daño fiscal. ¿Qué sigue? Estos hallazgos, por supuesto, en la parte disciplinaria pasan a la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría denuncia fallas por parte de la DIAN en cuanto a la fiscalización y en Fontur para la inversión de los recursos del impuesto. Fontur asumió un proyecto de embarcaderos en todo Colombia, en las zonas más apartadas, en su gran mayoría, donde desde el año 2023 debían arrancar a hacer 88 embarcaderos. ¿Qué pasó? Los embarcaderos están hechos, pero no los han podido instalar debido a que faltan licencias, permisos ambientales, accesos de vías. Tras la auditoría, la Contraloría analizará abrir un proceso ante las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos provenientes del turismo en Colombia. En pocas horas habrá una reunión clave diplomática. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario ya se encuentra en Washington, varios de sus funcionarios también, y esto dijeron. La visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca avanza en medio de reuniones diplomáticas y cooperación estratégica. Desde Washington, la canciller, el embajador de Colombia en Estados Unidos y el ministro de Defensa destacaron que el encuentro con el mandatario estadounidense busca relanzar la relación bilateral, fortalecer la agenda regional, consolidar compromisos de seguridad, economía y lucha contra el narcotráfico. La positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región. El embajador Daniel García Peña explicó que la cita fue preparada durante semanas tras contactos directos entre ambos gobiernos y reconoció que aunque existen diferencias políticas entre los mandatarios, prevalece la voluntad de cooperación. Aquí hay un equipo que estamos trabajando todos de una manera muy consciente desde tiempo atrás, desde la llamada del 7 de enero que generó efectivamente un momento distinto. Le ha venido trabajando con la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado y los diferentes interlocutores en la preparación de esta reunión. La delegación colombiana continuará la agenda diplomática previa al encuentro presidencial en medio de expectativas por los acuerdos que puedan llegar a surgir en seguridad, cooperación y desarrollo regional.
El Consejo Nacional Electoral no llegó a los 6 votos necesarios para tomar una decisión sobre la participación de Iván Cepeda en las interpartidistas del 8 de marzo. Por esta razón, el caso será definido por conjueces designados para poder desempatar el asunto. Toda la información nos la amplía Ana María Celis. Ana María, buenas noches. Margarita y televidentes, buenas noches. Pues sigue enredada la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida porque el CNE aún no decide qué pasará, si está inhabilitado o no. En la siguiente nota les cuento todos los detalles. La sala plena del Consejo Nacional Electoral no logró los 6 votos necesarios para tomar una decisión vinculante sobre la participación del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, por lo que el caso será ahora resuelto por conjueces elegidos para ese propósito. El Consejo necesitaba el respaldo de al menos 6 de los 9 magistrados para confirmar o negar la inscripción de Cepeda, pero la votación final quedó 5-4 sin alcanzar el umbral requerido. Aunque hubo mayoría simple en contra de avalar su participación, la falta de votos obliga a que 2 conjueces sorteados asuman la definición del caso. Pues los 2 conjueces principales que deberán decidir sobre el futuro de Cepeda son, por un lado, Manuel Abella del Partido Liberal y por el otro, Felipe Sánchez del Centro Democrático, quienes deberán contarle al país cuál será el futuro de la consulta de la izquierda. Ana María Celis para Noticentro 1. Noticia en desarrollo. En Noticentro 1 esta es una noticia en desarrollo. Sí, buenas noches. La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca del Pacto Histórico ya está generando polémica en toda la región. Dicen desde esa colectividad que ya interpusieron el recurso de reposición para encontrar una solución a esta decisión del CNE, pero además han convocado para mañana al mediodía un plantón en la plazoleta Jairo Varela. Dicen que se trata de una persecución. Señalan además que de ser necesario se activaría de inmediato la Asamblea Nacional Constituyente para prevalecer los derechos del pacto histórico, no solo en la región, sino en todo el país. Es la información en directo desde Cali, Víctor Tavares, Noticentro 1. Polémica propuesta del gobierno nacional. Eliminar plataformas del servicio de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras, en Colombia. Esto han dicho diferentes expertos y también se pronunciaron las diferentes plataformas digitales. Nos conectamos a esta hora con Valentina Mejía. Valentina, detalles de esta polémica propuesta. Buenas noches, STIC televidentes. Pues miren, durante este lunes en horas de la tarde el gobierno nacional puso en pausa el proyecto de ley que pretendía prohibir a nivel nacional el transporte en plataformas digitales en aplicaciones como Didi, InDriver o Uber, un proyecto bastante polémico. El gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga. La propuesta presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia había generado una amplia polémica debido a su enfoque sancionatorio. Inmovilizaciones de hasta 120 días a conductores, multa de 4.700.000 pesos a conductores y a usuarios por cada viaje que se adelante con estos vehículos. La facultad a la Superintendencia de Transporte y a los alcaldes de suspender de manera preventiva e inmediata los servicios de las plataformas. Diversos gremios hicieron un llamado al gobierno nacional para abrir espacios de diálogo y revisar el impacto económico y social de esta iniciativa. Ojalá este gobierno se anime, llevamos 3 años y medio invitándolo a avanzar en una regulación moderna, en una regulación digital basada en evidencia del tema de las plataformas de movilidad. Finalmente, el gobierno nacional fue enfático en señalar que en los próximos días presentará una nueva versión de este proyecto de ley. Informó para Noticentro 1, Valentina Mejía. El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la muerte política de 9 congresistas que estarían involucrados en el millonario desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que pide decretar la pérdida de investidura o la muerte política de 9 congresistas que fueron mencionados en el escándalo de la UNGRD. Se trata de los parlamentarios Marta Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagui, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Guadit Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
5 de ellos aspiran incluso a reelegirse, por lo que los demandantes piden un pronunciamiento del Consejo de Estado. 5 de estos parlamentarios pretenden reelegirse. Los otros, claro, hacer política en cuerpo ajeno. Esta demanda comienza hasta ahora el debate del escrutinio de ese escándalo de corrupción que llevó a la privación de la libertad al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Varias de las personas mencionadas en la demanda ante el Consejo de Estado fueron señaladas por Olmedo López y Sneider Pinilla en el expediente. Polémica ha generado el nombramiento del exministro de la Igualdad Juan Carlos Florian del gobierno del presidente Gustavo Petro en el consulado de Bruselas en Bélgica. El nombramiento de Juan Carlos Florian Silva se formalizó bajo el decreto 0117 del 30 de enero del 2026, mediante el cual fue designado en provisionalidad como segundo secretario de Relaciones Exteriores del Consulado General de Colombia en Bruselas, adscrito a la Embajada de Colombia ante Bélgica. La decisión se tomó a menos de 24 horas de la Ley de Garantías Electorales, norma que restringe la contratación y los nombramientos en el sector público durante el periodo preelectoral, lo que ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos. Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías del cercano y pésimo Juan Carlos Florian, exministro de la Igualdad, fue nombrado por Petro como segundo secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado de Bruselas, Bélgica, violando la carrera diplomática. Florian había dejado el Ministerio de la Igualdad en enero tras ser removido de esa cartera por parte del presidente Petro. Su traslado al cuerpo diplomático se da en medio de controversias sobre movimientos administrativos en el gobierno en vísperas de las elecciones del 2026. Las lluvias tienen en alerta a 567 municipios en todo el país. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo comenzó a entregar ayudas en los departamentos de Córdoba, Casanare y Putumayo. María Fernanda Carrascal nos tiene la información. María Fernanda, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Y es que la emergencia por lluvias mantiene en alertas a las autoridades en diferentes regiones del país. El más reciente informe del IDEAN señala que más de la mitad de los municipios en Colombia se encuentran en algún tipo de alerta, 117 de ellos en alerta roja por posibles inundaciones. Nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo paulatinamente. Por el momento, los departamentos como Magdalena, como Antioquia, en general la región Caribe, se ven afectadas. En Antioquia, el desbordamiento de varios ríos ha dejado a más de 2.000 familias afectadas, mientras que en Córdoba esta situación mantiene en alerta a 8 municipios. Ante este panorama, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres activó la entrega de asistencia humanitaria y mantiene equipos técnicos en evaluación en municipios de Cauca y Nariño. A la fecha, se han reportado 219 eventos, 110 movimientos en masa, 58 inundaciones, 28 crecientes súbitas, 12 vendavales, 9 avenidas torrenciales que dejan de momento, estos son cifras preliminares que están en consolidación, 9.826 familias afectadas. En cuanto a Bogotá, el IDEAN señala que se presentarán lluvias de variada intensidad y se llegará a 19 grados Celsius. Informó para Noticentro 1 María Fernanda Carrascal. Y es que las lluvias están generando estragos. En Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca, el desbordamiento de una quebrada dejó como saldo una mujer muerta y sus 2 pequeñas hijas. Las autoridades en Tuluá confirmaron la muerte de una mujer y 2 niñas que se movilizaban en una motocicleta y fueron arrastradas por la creciente de una quebrada cuando intentaron atravesarla. La situación se presentó en el corregimiento de Santa Lucía. Cayeron a una quebrada, fueron arrastrados. Inicialmente se encontró el cuerpo de la señora madre y posterior la comunidad encontró los 2 cuerpos de una niña de 3 y 5 años. Las lluvias de las últimas horas también generaron emergencias en el casco urbano de Tuluá, en Jamundí y en diferentes sectores rurales de Cali. Uno en el sector de las minas, de un desplome de una vivienda, movimiento en masas en el corregimiento de Villa Carmelo, y en el sector de Pance hubo creciente en el río. De acuerdo con los organismos de socorro, son 8 los municipios del Valle del Cauca que reportan emergencias por lluvias durante los últimos días. En Cali, Víctor Tavares, Noticentro 1. En el departamento del Atlántico, la autoridad marítima ordenó el cierre inmediato de las playas por el alto oleaje, las fuertes precipitaciones y los vientos intensos. Este es el panorama de uno de los balnearios más importantes del Atlántico,
como consecuencia de las intensas lluvias. Las olas han alcanzado una altura de hasta 4 metros y los vientos una velocidad de 45 kilómetros por hora, afectando las casetas de Puerto Colombia. La situación demandó de la autoridad marítima medidas como la prohibición del ingreso de bañistas para evitar casos como el registrado el fin de semana, donde un hombre de 27 años perdió la vida por inmersión. Hacemos un llamado a suspender las actividades marinas y recreativas, atender la señalización vigente, acatar las recomendaciones de las autoridades y los entes de socorro en las diferentes playas. En Barranquilla las lluvias persisten, aunque por fortuna no se han generado mayores afectaciones, según indicó el Cuerpo de Bomberos, más allá de algunos árboles caídos y emergencias con vehículos por cuenta de los arroyos. Sin embargo, en el municipio de Tubará, zona costera del Atlántico, se presentó deslizamiento de terreno en el cementerio. De acuerdo con la autoridad marítima, se prevé que las lluvias continúen al menos hasta mediados de esta semana. Impresionantes también son las imágenes en el departamento de Antioquia por las fuertes lluvias. Al menos 13 municipios están en alerta. Las impactantes imágenes corresponden al municipio de San Juan de Urabá, en Antioquia. La fuerza del agua cubre casi por completo los vehículos, arrastra uno de ellos y convierte las calles en ríos imparables. Mire lo que... Puerta Roja. En otro punto, el agua alcanza el pecho de una persona, quien intenta cruzar la vía Arboletes Montería. Y ya no hay paso a pie. Las lluvias también arrasaron con los cultivos. Productores de plátano reportan pérdidas totales. En pequeñas embarcaciones, algunas familias han sido evacuadas. 10 de 11 municipios del Urabá antioqueño reportan emergencias por la lluvia, que no da tregua. Nosotros, de los 40 kits de maquinaria que están activos en el departamento, hemos decidido priorizar la presencia con 15 de ellos en el Urabá antioqueño. La gobernación confirmó la muerte de una persona, otras continúan desaparecidas. Hubo 4 desaparecidos. Los 4 desaparecidos nos reportan hace unos momentos que un hombre que aparece, pero lastimosamente fallecido. Hoy, el gobernador de Antioquia confirmó el desplazamiento hacia el Urabá antioqueño. Otras subregiones, como el Bajo Cauca y el suroeste, reportan emergencias. Entre tanto, en Cartagena, las afectaciones por cuenta del mar de fondo y el frente frío se cuentan desde retrasos en vuelos hasta inundaciones en muchos de los barrios de la ciudad. Calles completamente inundadas, vientos entre 46 y 55 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros hacen parte del panorama que se aprecia en múltiples zonas de Cartagena. Aquí los muchachos me dan un saco de arena para evitar que suba más la marea hacia adentro. En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se reporta el retraso en la salida y llegada de vuelos. Por otra parte, en el corregimiento de Pasacaballos hubo un derrumbe en un colegio. Hemos atendido voladuras de cubierta en más de 12 barrios que nos han reportado esta situación. Tenemos todo el despliegue de los equipos, desde la alcaldía, desde la Oficina de Gestión de Riesgos, para seguir atendiendo la emergencia. Según la Dirección Marítima, se prevé que las condiciones climáticas continúen y haya desbordamientos costeros hasta el próximo 4 de febrero. Se recomienda estar atento a las condiciones de mar y viento y seguir las instrucciones de las diferentes capitanías de puerto con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar. En las playas de la ciudad se mantiene bandera roja para prevenir el ingreso de bañistas, mientras que en algunos colegios las clases fueron suspendidas. Entre tanto, en el departamento de Caldas, las fuertes lluvias han provocado diferentes emergencias, especialmente en carreteras. Las lluvias y temporada invernal en el departamento de Caldas han dejado como resultado varios deslizamientos en la región. El desprendimiento de material rocoso en la cristalina Hojas Anchas, el Páramo, en la vía Marquetalia Manzanares, en el sector San Juan y durante el fin de semana en la vía Manzanares Río Guarinó, sin dejar de mencionar las grandes inundaciones en la Dorada Caldas. Les recomendamos y les solicitamos a todos los agricultores transitar con mucha precaución, ya que estas lluvias nos están bajando muchas rocas de las laderas y por la topografía que tiene nuestro departamento y por donde algunas energías se presentan este tipo de situaciones. Desde la Secretaría de Infraestructura y Promueve Más han realizado trabajos de maquinaria amarilla para restablecer las vías y brindar seguridad. Las inundaciones en el Magdalena Caldense se presentaron en el sector La Julia, donde un caño presentó taponamiento, dejando varias viviendas afectadas. Bomberos y Unidad de Gestión del Riesgo se mantienen vigilantes para restablecer y prestar asistencia por las continuas emergencias.
El Ejército Nacional abrió 15.000 cupos para soldados, hombres y mujeres en todo el país. La información nos la amplía Laura Parra. Laura, buenas noches. Así es, y mucha atención porque el llamado es para los jóvenes, hombres y mujeres que quieran definir su situación militar o hacer parte del Ejército Nacional. A partir de hoy hasta el 25 de febrero, más de 15.000 cupos en todo el país estarán disponibles. Estas son las condiciones. En un año electoral clave, el Ejército Nacional busca fortalecer el control territorial. Mayores de 18 años y faltando un día antes de cumplir los 24 años, son personas jóvenes y mujeres que pueden prestar su servicio militar. Tenemos 60 distritos militares a nivel nacional y 12 zonas de reclutamiento del Ejército Nacional para que hagan parte del Ejército Nacional. Quienes se vinculen tendrán beneficios históricos, un pago mensual aproximado de 1.700.000. Además, al licenciarse, los soldados recibirán una bonificación final de 2.600.000 aproximados y el beneficio de matrícula cero para continuar su formación profesional en las carreras militares. Los interesados pueden acercarse a las zonas de reclutamiento. En la página web encontrará la más cercana y el paso a seguir. Recuerde que este año habrá 3 convocatorias adicionales, mayo, agosto y octubre. La meta es incorporar 60.000 soldados más para garantizar las elecciones este 2026. Informó para Noticentro 1, Laura Parra. Regiones. Máxima alerta en el departamento de Santander. Se confirmó el primer caso de viruela símica. Esto dijeron las autoridades sanitarias. La Secretaría de Salud encendió las alertas en Barrancabermeja tras el reporte del primer caso de viruela símica en el departamento. El contagio corresponde a un hombre de 37 años residente en el distrito quien acudió a la institución prestadora de servicio de salud tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad. Había acudido en meses anteriores a IPS de Barrancabermeja derivando síntomas asociados a este evento de interés en salud pública. Desde que se confirmó el contagio, la Secretaría de Salud Distrital ha implementado protocolos epidemiológicos estrictos para interrumpir las cadenas de transmisión. Nuestra Secretaría de Salud, en el marco de sus competencias, se encuentra en comunicación permanente con el paciente, así como con su entorno, realizando los respectivos estudios de campo, así como el cerco epidemiológico de este paciente. Actualmente el paciente se encuentra recibiendo la atención necesaria para su recuperación. En la actualidad, él se encuentra en el área metropolitana recibiendo asistencia médica por parte de prestador perteneciente a esta importante parte del departamento de Santander. Las autoridades hacen un llamado a reforzar las medidas de autocuidado. Desde Barrancabermeja, Santander, Yuraima Rivera informó para Noticentro 1. En Medellín las cifras revelan que al menos 1.500 hombres han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 2 fueron asesinados por sus parejas. Alexis Ospina murió en un hospital de Medellín como consecuencia de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió tras ser atacado por su pareja, quien según testigos en medio de una discusión le roció un líquido inflamable, al parecer gasolina, y luego le prendió fuego. La víctima de 27 años deja una niña de 5 años. En Copacabana, municipio cercano a Medellín, otro hombre también fue asesinado por su pareja. Según la investigación, la víctima recibió un disparo en la cabeza. La mujer fue capturada. Donde presenciaron un hombre sin signos vitales. En el sitio se encontraba un adolescente, hijo de las partes involucradas, que manifestó que sus padres habrían sostenido una discusión por motivos sentimentales y que posteriormente la madre de este menor tomó un arma de fuego, propiedad de la víctima, y le ocasionó una lesión que derivó en el fallecimiento de esta persona. Según la estadística, entre enero y mayo de 2025, 5.074 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar. De estos casos, 1.534 son hombres. En medio de la crisis estructural del sistema de salud que atraviesa Colombia, hay profesionales en ese sector que siguen marcando la diferencia por su proyección internacional, rigor y profesionalismo. Este es el caso del neurocirujano y cirujano de columna Pablo Fernando Vela de los Ríos, quien desde la Clínica Los Rosales en Pereira lidera procesos de formación de alto nivel para especialistas de México, Brasil, Argentina, Perú y Ecuador. Con más de 20 años de experiencia en técnicas complejas, el médico ha posicionado a la institución como referente clínico y académico en cirugías de columna. Son técnicas que se llaman de OLIF y de ALIF, que son técnicas que se hacen aquí hace varios años, pero que en otros países desafortunadamente no han tenido el entrenamiento y por eso vienen a recibir su entrenamiento en ese tipo de
procedimientos. Durante una reciente rotación académica, cirujanos mexicanos destacaron la calidad del entrenamiento, el nivel tecnológico de los quirófanos y el componente humano del equipo asistencial. Pereira creo que es la 8ª o 9ª ciudad en población de Colombia, y normalmente este tipo de procedimientos se hacen en instituciones en ciudades grandes de Latinoamérica. No ocurre lo mismo en países desarrollados de Norteamérica y de Europa. Especialistas de otros países siguen visitando la ciudad para aprender de este tipo de procedimientos. La experiencia que vamos adquiriendo aumenta más nuestra gama de procedimientos y realmente es muy, muy satisfactorio regresar a nuestro país con esta nueva adquisición de nuevas técnicas en cirugía de columna vertebral. En Colombia, desde hace más de 2 décadas se viene realizando estos procedimientos, posicionando a Pereira como un modelo de referencia clínica y académica en la región. Estuvo en Bucaramanga el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, definiendo nuevas estrategias para la seguridad de la ciudad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo un encuentro con líderes de las juntas de acción local de Bucaramanga con el fin de presentar estrategias que permitan combatir la delincuencia. Uno de los ejes centrales es el despliegue de más de 3.000 uniformados en la capital santandereana. La estrategia articula el control territorial con la afectación directa al crimen organizado y una estrecha coordinación interinstitucional. Contamos con un despliegue operativo focalizado de más de 3.100 uniformados, cuyo objetivo primordial es salvaguardar la vida, el patrimonio y la tranquilidad de cada colombiano. El plan incluye acciones de recuperación del espacio público y fortalecimiento del componente comunitario. Especialización del servicio, con patrullajes de bici territorios, las patrullas gourmet en zonas comerciales y el despliegue del escuadrón Fénix y el plan Titán para combatir el delito de alto impacto. Tecnología y vigilancia. Reforzaremos la seguridad no solamente con patrullajes aéreos, sino también con drones para apoyar la vigilancia por cuadrantes. Además, habló del respaldo que tienen las autoridades para defender el territorio. Esas armas que tienen ustedes en sus manos es para proteger la República y tienen todo el respaldo para emplearlas con total contundencia cuando así la situación lo amerita, siempre respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por último, hizo un llamado a líderes sociales, comerciantes y jóvenes a colaborar en la construcción de entornos más seguros. Polémica han generado los diferentes operativos por parte de la alcaldía de Pasto, especialmente por el inconformismo de vendedores de automóviles que operaban en estas zonas. Como parte de las acciones de recuperación del espacio público en Pasto, se realizó la entrega oficial de un lote destinado a la reubicación de los vendedores de vehículos usados. Fallo de un juez que ordenó la reubicación de los vendedores de la Julián Buccelli. Yo recuerdo un dirigente Cabrera solicitó y hoy se está dando cumplimiento. Se habilitó este lote. Esta recuperación se da en cumplimiento a una acción de tutela. Sin embargo, los tutelantes presentan inconformidades ante esta situación. No, o sea, hace 16 años que nos están ofreciendo ese lote allá arriba. 16 años cuando estaba el alcalde, el doctor Guerrero. Desde esa época hemos rechazado ese lote allá arriba. La recuperación de este espacio busca que el orden, la movilidad y el uso adecuado de los espacios sea posible para los ciudadanos en espera de una respuesta positiva por parte de los vendedores. Bogotá. Bogotá, luego de 64 años funcionando junto al Estadio El Campín, el emblemático Palacio del Colesterol tendrá nueva sede temporal, mientras que continúan las obras para recibir el nuevo espacio deportivo. El histórico Palacio del Colesterol cerró temporalmente sus puertas. Involucra obviamente el Palacio del Colesterol porque esta zona hace parte del nuevo complejo deportivo El Estadio El Campín. En total operaban 45 casetas que generaban empleo a cientos de personas. Sin embargo, solo 11 casetas tendrán continuidad dentro del plan definitivo. A pasar de ser vendedores informales, que fue lo que fueron toda su vida, tengan que pasar a la formalidad, pues para ellos no es fácil. Y pues de hecho pues les genera muchas angustias. Tan es así que pues es una de las situaciones por las cuales más o menos la mitad de ellos no quieren continuar. Se prevé que en marzo las familias que quedan sean temporalmente ubicadas en módulos de comida ubicados en la zona norte y sur del estadio. Ellos no tienen, digamos, más empresas o más negocios que puedan sopesar
el tiempo que vamos a estar quietos mientras se establecen los nuevos puntos de atención. Las familias que continúan en el proyecto siguen a la espera de poder preservar la identidad del emblemático Palacio del Colesterol. En Noticentro 1, noticias económicas. Las estaciones de servicio de gasolina no bajarán inmediatamente el precio de los combustibles. Los 500 pesos que ordenó el gobierno se darán de forma gradual. Pese al anuncio del gobierno nacional sobre una reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, las estaciones de servicio anunciaron que la reducción será gradual y no de forma inmediata. De acuerdo con la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles, la medida se traslada al consumidor una vez se agoten los inventarios. El combustible que se tiene almacenado se compra al mayorista a un precio superior. De acuerdo con la circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a partir de este lunes el precio de la gasolina motor pasa de 16.491 a 15.991 pesos. En el promedio nacional para las 13 ciudades, el precio de referencia baja a niveles de los 15.557 pesos. El gremio advierte que una reducción inmediata pone en riesgo a las estaciones de servicio, sobre todo las medianas y pequeñas, y que en su mayoría son regionales. Los tres riesgos inmediatos son pérdidas económicas directas por venta al por menor, riesgo financiero y afectación a la sostenibilidad del sector. Se hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio para dar claridad en los procesos de inspección y control. Ecopetrol y Frontera Energy firmaron un convenio para el contrato de los servicios de regasificación que aportarán al mercado de gas natural en los próximos 2 años. Con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país, Ecopetrol y Frontera Energy anuncian la firma de un acuerdo estratégico para la contratación de servicios de regasificación. De esta manera se asegura el suministro oportuno y confiable de gas natural a Colombia a partir del tercer trimestre de 2026. Esta solución se desarrollará a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y de propiedad de Frontera Energy, la cual ofrecería la alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural. La fase inicial del proyecto contempla la entrada temprana de 126 millones de pies cúbicos día en 2026, con una expansión progresiva que permitirá alcanzar hasta 370 millones de pies cúbicos hacia 2028. La iniciativa se integra al portafolio estratégico de abastecimiento de gas del grupo Ecopetrol, complementando con otros proyectos estructurales como el proyecto de regasificación en Coveñas, liderado por Cenit y Ecopetrol, que aportará hasta 400 millones de pies cúbicos a partir de 2029. El índice manufacturero de vivienda en Colombia bajó su desempeño y empezó este año 2026 en terreno negativo. De acuerdo con el índice de vivienda de gestión de compras del sector industrial colombiano, la actividad manufacturera tuvo un retroceso en el mes de enero del presente año. El informe reportó una reducción del 52,6% de diciembre hasta un mínimo en 10 años de 50 en el primer mes del año. La inflación del costo de los insumos se aceleró, impulsando los precios al alza. Una aceleración también asociada en buena medida a lo que viene sucediendo por efecto del aumento del salario mínimo. Muchos empresarios tuvieron que incrementar los precios de sus productos para atender los mayores costos relacionados con el incremento en el salario mínimo. El empleo cayó por primera vez en 7 meses y el crecimiento de la producción y las ventas se desaceleró. Observamos retroceso en las 3 variables, pero es muy notorio el retroceso en los pedidos, aunque sigue habiendo una tasa de crecimiento pequeña. Y en el caso del empleo sí observamos una destrucción neta de empleo, independientemente de los factores estacionales. Recordemos que en el sector manufacturero, el mes de enero no suele ser un mes de contrataciones importantes. Se espera una mejoría en próximos meses. Tras los recientes bloqueos del puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca, el gremio del transporte de carga y el gobierno nacional acordaron reunirse y crear mesas técnicas para sacar de la problemática a la ciudad. En Buenaventura se adelantarán mesas técnicas para buscar soluciones a las problemáticas de los gremios transportadores de carga tras el bloqueo registrado en la vía que comunica al distrito con el resto del país. Estamos, digamos que casi que secuestrados por toda la situación que está pasando en la vía, por los bloqueos constantes de las comunidades,
por la falta de infraestructura, por la falta de coordinación logística que se nota y pues que se ha vuelto más crítica. Desde el gobierno nacional se envió una comisión para analizar la situación y plantear medidas de solución. Primero es el tema de la vía, hablar con Invías, con ANI, cómo está todo el tema de solución el ingreso y la salida a Buenaventura. Lo otro es todo el tema de enturnamientos, a veces cuando llenen ya los transportadores y llegan se demoran en poder entrar. A veces las navieras les dicen o los patios, oigan, ya no llegó, le toca esperar hasta mañana. Entonces todo ese tiempo encarece el flete. Además de los transportadores. Eso que es este principal corredor desde el cual si se colapsa, si se presentan los bloqueos, si se presentan los diferentes retrasos, pues automáticamente vamos a tener una afectación del 100% en todas las actividades en Buenaventura. Esas mesas se ganan hasta el día viernes cuando se emita un documento final con las conclusiones que permitan darle solución efectiva a esta problemática. Desde Buenaventura, Cristian Mauricio Abadía, Noticentro 1. Pues ante esta situación, las empresas del sector logístico exigen medidas urgentes por parte del gobierno nacional en el puerto de Buenaventura. Después de los bloqueos registrados en la vía Buenaventura, este lunes iniciaron las mesas de diálogo para buscar una solución de fondo que garantice la operación del puerto en un 100%. Los cierres de los transportadores de carga se dieron por el llamado al gobierno y autoridades para que se implementen medidas de control en las terminales portuarias. Cada bloqueo genera pérdidas para los agentes logísticos. Desde FITAC ofrecemos todo el apoyo y siempre hemos ofrecido todo el apoyo y acompañamiento para superar esta crisis. Aquí se está afectando el nombre del país, la reputación de los empresarios colombianos, que definitivamente ven que se tienen que ir a otras terminales portuarias, a puertos del Caribe y a otros puertos en la región para que sean mucho más eficientes sus operaciones logísticas. Se esperan medidas de fondo para uno de los puntos más importantes del país. No podemos permitir que esto suceda, no podemos permitir que la inversión extranjera se vaya, la inversión internacional se vaya a otros puertos de la región. Tenemos que seguir fortaleciendo la logística en Buenaventura y esto requiere una alta coordinación y que las autoridades y las instituciones, no solamente del orden nacional, sino departamental y municipal. Las reuniones se adelantan en Capitanía del puerto de Buenaventura. En Noticentro 1, dinero inteligente. El departamento del Cauca, marcado por la violencia, se convierte en el cuarto lugar con mayor producción cafetera, aplicándole a la economía más de 2,8 billones de pesos. Dinero inteligente. El departamento del Cauca se posesiona como el cuarto productor de café en Colombia, con una presencia que alcanza a 33 de sus 42 municipios, según los últimos datos consolidados por las entidades encargadas del seguimiento de la cadena cafetera. Es el cuarto productor de café en Colombia, detrás del Huila, Antioquia, Tolima, y en cuarto puesto está el departamento del Cauca. Es producto de un trabajo que ha sido persistente durante los últimos 10 o 15 años en los cuales pues el Cauca ha ido mejorando. Esta dinámica productiva, que abarca desde zonas montañosas hasta valles fértiles del departamento, no solo fortalece el perfil agropecuario del Cauca, sino que deja un impacto económico significativo. Porque los ingresos de cafeteros del Cauca, que el año pasado pasaron los 2.8 billones de pesos, quedaron repartidos en más de 94.500 familias que derivan sus negocios sus ingresos del negocio del café. El Cauca busca seguir fortaleciendo su posición en el sector con planes para ampliar áreas sembradas y mejorar la comercialización. En este momento tenemos 94.000 hectáreas aproximadamente sembradas en café y de esas el 77% de ese café está en plena producción. La cadena cafetera en Cauca genera más de 70.000 empleos agrícolas directos. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.628 pesos con 16 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.630 pesos y la venden entre 1.680 pesos. Un euro cuesta 4.366 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 33 centavos. El precio interno se cotizó a 2.390.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 33 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,11% a 2.422 puntos.
regresa al Teatro Libre de Chapinero una de las obras más impactantes del teatro colombiano, El Exorcista, la puesta en escena inspirada en la clásica historia de terror que ya se convirtió en un verdadero fenómeno cultural en Bogotá. Te traigo un regalo. Esta es una obra escrita, está basada en el libro de William Peter Blatty de la novela El Exorcista. Y la versión teatral es hecha por John Pielmeyer. Con más de 120.000 espectadores y más de 2 años consecutivos en cartelera, esta obra ha logrado estremecer al público función tras función, consolidándose como uno de los planes más exitosos del teatro de suspenso en el país. ¡Tu ayuda contra este demonio! Es una obra de terror, de miedo. Es una obra que dura 2 horas. 2 horas. Y es una experiencia, más que una obra de teatro, es una experiencia inmersiva, donde hay un diseño sonoro muy complejo. Un elenco de primer nivel, encabezado por Robinson Díaz, junto a una producción técnica de alto impacto con efectos especiales y videomapping, hacen que cada función sea una experiencia intensa y envolvente. Lo suficientemente bien. La gente va al espectáculo a ver El Exorcista y vive una experiencia muy fuerte con su miedo, con la obra misma. Es casi como si estuvieran viendo la misma película. Es la versión de nosotros, hecha entre México y Colombia. El Exorcista estará en función todos los sábados a las 8 de la noche en el Teatro Libre de Chapinero. Bad Bunny debutará. Comenzamos con Bad Bunny, quien hizo historia en los Grammy Anglo al llevarse el premio a álbum del año por Debí tirar más fotos, siendo la primera producción completamente en español en recibir este reconocimiento. Esto sumado a los otros 2 galardones que recibió en la gala, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global. Claramente su discurso contra las políticas migratorias de Estados Unidos fue protagonista. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aún así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. A todos los latinos en el mundo entero. Otro de los temas más comentados hoy en las redes sociales es el primer adelanto oficial de la segunda parte de la película El Diablo Viste a la Moda, que llegará a Colombia en mayo y la cual trae de regreso a la exigente Miranda Presley y a la ya no tan ingenua Andy Sachs. She was one of the Emilys. One of the what? Y las tendencias terminan con el actor Willem Dafoe, quien fue captado así en el reciente partido del Boca Juniors en Argentina, mostrando una pasión suya que pocos conocían. En medio del silencio y la devastación en la Franja de Gaza, el ritmo de la esperanza volvió a sonar gracias al ingenio de Anas Al-Rais, este joven músico de 24 años que perdió todo en el conflicto entre Israel y Hamas, logró reconstruir su batería utilizando únicamente latas, plástico y fragmentos de metal rescatados de los escombros. Lo que comenzó como un proyecto personal se ha transformado en un gran trabajo social con su comunidad en el campo de Deir al-Balá, donde cada tarde sus percusiones improvisadas logran lo que parecía imposible, sacarle sonrisas a los más pequeños y recordar que incluso en las condiciones más extremas, la creatividad y el arte son herramientas de supervivencia fundamentales para el espíritu humano. Filmo presenta Fantasy, una experiencia sinfónica de gran formato que rinde homenaje a la música del cine que ha marcado a distintas generaciones. El espectáculo reúne 13 bandas sonoras icónicas interpretadas en vivo por una orquesta sinfónica. Es una propuesta innovadora donde es un concierto de música, de la mejor música de Disney, donde vamos a estar tocando Frozen, El Rey León, Encanto, Moana. Bueno, tenemos casi 17 temas para tocar y no solo eso, viene recargado para las nuevas generaciones y para todas las familias de Colombia con invitados especiales. Fantasy llegará en formato de gira a 4 de las ciudades más importantes del país: Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá. La Orquesta Sinfónica es una orquesta de más de 35 músicos, donde hay violinistas, chelistas, trompetistas, bueno, de todo. Vamos a estar
haciendo todo efectos de luces, efectos de sonido, efectos visuales, todos en tarima. Vamos a estar vestidos con un vestuario muy de gala, muy de princesa, muy de todo lo que gira en torno a esta música y a estas películas. Con este proyecto, Filmo apuesta por innovar en la conexión con el público al integrar al escenario artistas con un vínculo cercano y auténtico con sus audiciones.